Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por estar acá. Continuamos hoy estudiando esta preciosa serie de Tito 2 del 3 al 5. Estos consejos para nosotras, mujeres ancianas de nuestras iglesias, el día de hoy, como lo fueron para esas ancianas de Creta en el siglo I. El tema que nos corresponde hoy es el tema de la prudencia. Si leemos, venimos hablando de la conducta, de la calumnia, de no ser esclavas, de ser maestras del bien, que tenemos que enseñarles a las más jóvenes a amar a los esposos y a los hijos y a ser prudentes. Entonces es un tema que nos atañe y nos interesa porque yo estoy segura que usted, al igual que yo, quiere crecer en prudencia. Es una gran virtud. Y bueno, leemos en Proverbios 8:12 que dice, la sabiduría habla con la prudencia y como consecuencia dan frutos de conocimiento y discreción. Qué bella palabra. Y dígame, ¿cuántas de nosotras no necesitamos crecer en prudencia? ¿Cuántas no hemos sido rápidas para hablar y después de hablar o de hacer algo nos hemos arrepentido? Yo soy la primera en levantar la mano. Me ha sucedido en algunas ocasiones. Y esto es porque actuamos muy rápido, sin pensar y sin medir las consecuencias de nuestros actos, como la palabra nos aconseja. Hoy vamos a aprender sobre esto. Si buscamos el término prudencia en el significado, en el diccionario de lengua española, dice, es la capacidad de pensar sobre los riesgos de alguna actividad o acontecimiento que nos lleve a modificar la conducta para no producir perjuicios innecesarios. Estos perjuicios van a hacer daños a otros, a terceros, ya sea daños morales o daños materiales. Así que entendiendo ya lo que significa la prudencia y que tenemos que crecer en esta virtud, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto. En los proverbios encontramos mucha sabiduría. Por ejemplo, solo los simplones creen todo lo que se les dice. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Excelente la palabra de Dios. Siempre, en cada momento, es justo lo que necesitamos. Tenemos que intentar recordarlo para poder aplicarlo. Y bueno, es una capacidad dada por el Señor, esta, de poder reflexionar y poder meditar en esos pasos que vamos dando. Poder medir, como vamos a ver más adelante, y calcular, ¿esto será bueno, será prudente, será algo que me va a aportar, será algo para edificar a los demás o no? ¿Será algo que más bien va a traer problemas y situaciones de los cuales después vamos a tener que arrepentirnos? Generalmente así es como sucede. Así que necesitamos crecer en prudencia. Y bueno, leemos precisamente en la palabra del Señor el Evangelio de Lucas, Lucas 14. Aquí Jesús les da unas palabras de sabiduría a sus discípulos que dicen, ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? Y Él les está dando explicaciones con cosas cotidianas que ellos pudieran, ilustraciones que ellos pudieran entender fácilmente, lenguaje sencillo para sus discípulos, que eran hombres sencillos. Sí, ¿verdad? Tiene toda la razón. ¿Quién va a construir un edificio? ¿O quién va a hacer algo, o sea, sin haberse sentado y medir los costos? Un imprudente, que es precisamente lo que no queremos ser nosotras. Y es el consejo que le estaba diciendo Pablo a Tito, que trabajara con las ancianas de su iglesia, que les ayudara a crecer en prudencia. También, bueno, vemos un ejemplo muy bonito en Génesis 39, que es el de José. Y yo le doy gloria a Dios por todos esos hombres que huyen del peligro. Es un ejemplo, el de José. Pueden leer toda la historia.
Él estaba huyendo de la tentación con la mujer que lo estaba provocando, que era la esposa de Potifar. Y ella varias veces se le insinuaba y lo presionaba para que tuviera relaciones sexuales con ella, porque ella lo deseaba mucho, pero él, en el temor del Señor, huyó. Y es una historia casi increíble, dirían muchos varones, pero sí, hay hombres que tienen esa capacidad dada por Dios. Y bueno, es algo muy, muy hermoso saber que no solo las mujeres, sino que los hombres también tenemos que huir del peligro, ¿verdad? Y bueno, precisamente ahí en Proverbios se nos habla de esto, de los peligros, de los riesgos que nosotros a veces no vemos, ¿verdad? A veces vemos acá y no, tenemos que ver más allá. ¿Cuáles son los riesgos que están a mediano o a largo plazo? La palabra de Dios nos dice, igual en Proverbios, que los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos y los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los necios son confiados en sí mismos y se precipitan con imprudencia. Entonces estamos viendo que todas las veces que actuamos rápidamente sin pensar para decir o hacer algo, la palabra nos está llamando necias. Es muy fuerte, pero es una verdad. Y eso es lo que precisamente queremos evitar. Yo sé que ninguna de ustedes quiere ser una necia, al igual que yo no quiero serlo. Y muchas veces hemos actuado como tales. Así que tenemos que cambiar, renovar nuestra manera de pensar, como nos dice Romanos. Vean que esta renovación de la mente es para todas las áreas de la vida. Y en este caso estamos hablando del medir antes de hacer las cosas. Y bueno, muy, muy lindo. También la prudencia nos evita situaciones, como yo veo en la Biblia, por ejemplo, con temas relacionados con dinero. Si manejamos con prudencia los temas relacionados con finanzas, no vamos a meternos en tantos problemas como a veces nos metemos. Y la palabra nos invita a no ligarnos a una situación o a una persona por ponernos de fiadores o por pedir prestado el dinero. Y esto es un llamado porque muchas veces no pensamos. Tal vez necesitamos un dinero y la solución más rápida es pedirle prestado a alguien o pedir prestado a una institución o a un banco sin calcular si vamos a poder pagar. Y dice que nosotros ligamos nuestra alma. Esa persona o institución se hace nuestro Señor. Y Dios no quiere que tengamos otro Señor más que Jesucristo. Por eso es que nos invita a tener mucho cuidado con este tema específicamente del dinero. No desesperarnos. Y bueno, la palabra de Dios nos habla sobre eso. Nos dice en Proverbios 22:26, no te comprometas a garantizar la deuda de otro, ni seas fiador de nadie. Si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama en la que duermes. Y muchas mujeres han tenido que pasar esta dura, terrible consecuencia de tener que deber algo o tener que salir fiador. Bueno, hoy por hoy también hay personas que le piden ser fiador. ¿Qué sabiduría hay que tener para decir que no? Y eso nos recomienda el Señor en Mateo 5:37. Decir que tu hablar sea sí, sí o no, no, y lo demás no conviene. Hay versiones que dicen que es del diablo. Sí lo haré o no lo haré. Tener esa convicción cuando algo va en contra de los mandatos del Señor y por más doloroso que sea para la persona que nos está pidiendo, decir sí o no, ¿verdad? Y bueno, la mujer prudente realmente no debe salir deudora ni fiar a nadie. Y leemos, bueno, mujeres prudentes en la palabra de Dios, increíbles testimonios que nos invitan a nosotras a imitarlas. Por ejemplo, Abigail.
Abigail, que evitó la muerte de su esposo al actuar prudentemente con David. Y podemos leer esa historia en 1 Samuel 25. Fue una mujer muy sabia que supo actuar a tiempo, que llegó y lo atendió y lo alimentó como una ofrenda de paz por lo que su esposo, imprudente, había dicho en contra del rey. Y bueno, le salvó la vida a su esposo. Fue esta mujer de tal agrado para David, halló gracia en sus ojos, tal que un tiempo después, al morir su esposo, David la toma a ella por esposa, por mujer. Sí, ella es una de las esposas de David. Y bueno, es un ejemplo para nosotras. También Débora colaboró a establecer y a levantar el liderazgo en el tiempo de los jueces. Y ella en Jueces 4 y 5 podemos estudiar esta historia de Débora, esa mujer valiente, sabia, obediente al Señor, que hizo lo que tenía que hacer, guiada por Dios, guiada siempre. Es un gran ejemplo para nosotros. También en Ruth podemos estudiar una historia de sabiduría, de prudencia, de obediencia, y cómo Ruth nos presenta una historia de redención preciosa, ¿verdad? Y bueno, el Señor la premió, ¿verdad? De ella viene, de esa generación, de esa descendencia viene Jesús, ¿verdad? De Ruth, actuando siempre con prudencia. Y bueno, Ana, encontramos en Ana también. La historia de Ana está en 1 Samuel 2:1. Y una mujer comprometida con Dios, una adoradora, una mujer fiel, que le entregó a su hijo al Señor para que fuera un hombre de Dios, un ministro de Dios. Y bueno, es una historia de una mujer que pensó, que calculó. Esto no lo hizo ella sin pensar, porque se le ocurrió un día, ¿verdad? Ella fue una mujer que nos da ese ejemplo de prudencia, como dice el Señor, de sentarse, de medir los costos, de calcular y decir sí, sí o no, no. Y ella dijo sí. Después Esther. Bueno, la historia de Esther es una historia preciosa. Aconsejo siempre leerlo completo, todo el libro de Esther, en el cual ella, por sus actos, ayudó a evitar la destrucción de su pueblo, ¿verdad? En Esther encontramos prudencia al calcular muy bien sus palabras y sus actos, pero ella también estaba actuando en obediencia con su familiar, ¿verdad? Mardoqueo, que le estaba dando palabra de sabiduría y consejos, porque en los muchos consejos está la sabiduría, dice la palabra también. La historia de Esther es increíble y bueno, hubo un cambio en Israel, ¿verdad? Tenían un destino que era masacre y destrucción total, y el Señor lo cambió, y ella fue un gran instrumento de Dios. También, bueno, un ejemplo que me gusta mucho es el de María, la madre de Jesús, la madre de nuestro Señor. Ella tantas cosas que vivió, imagínense en María, toda la infancia, todo lo que María sabía de quién era su hijo, ¿verdad? De lo que Dios iba a hacer con él, lo que estaba haciendo, ver su ministerio. Y todo esto ella lo veía. Y dice Lucas 2:19 que ella guardaba todo en su corazón. Ella meditaba en esas cosas y guardaba todo. Bueno, así tenemos que hacer muchos de nosotras. Mirar, valorar y meditar en nuestro corazón y silencio. Silencio a nuestras palabras. Muchas veces no son necesarias. No son necesarias. Y vemos un caso de Priscila también en Hechos 18, que ella corrigió con cuidado a Apolos, ¿verdad? Tenía que instruirlo y lo corrigió con cuidado. Es muy precioso el caso de Priscila, una mujer prudente. Y bueno, vamos a terminar agradeciéndole al Señor porque nos da palabra para nosotras. Y vamos a leer Hechos 31, que dice: pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Recompénsala por todo lo que ha hecho, que sus obras declaren en público su alabanza. Así sea.